Para reactores tradicionales, por así decirlo, que tienen un comportamiento de flujo tapón, pueden utilizar el Excel para resolver las ecuaciones diferenciales ordinarias simultáneas. ¿Por qué? Porque tienes que hacer el balance de materia, el balance de energía y el balance de momentum simultáneamente, y son 3 ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Generalmente el de momentum lo terminamos despreciando la caída de presión, pero en reactores micro no podemos hacer eso. Entonces ahorita les voy a enseñar cómo se hace en Excel para tener las 3 ecuaciones diferenciales simultáneas, o en este caso vamos a hacerlo con 2, pero el procedimiento es el mismo para 3, y ustedes puedan ir calculando tanto la caída de presión como el cambio de temperatura y el cambio de la conversión a lo largo del reactor. ¿Ok? Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Les muestro la presentación. Esta se las voy a subir como quiera ahí en el Blackboard para que la tengan. Es el ejemplo de un PFR con el método de Euler. Tenemos una reacción de desintegración catalítica en fase vapor. Tenemos que acetona produce ceteno y metano, y nos dicen que esta reacción se puede modelar con una ecuación de primer orden. Entonces la desaparición de A va a ser igual a una constante por la concentración de A, y nos dan datos. Estos datos pues son la constante K, cuánto vale, evaluada obviamente la temperatura de la entrada, el flujo molar de A, la concentración inicial de A, el flujo volumétrico, el volumen total del reactor, que son 5 litros, el coeficiente global de transferencia de calor, la temperatura inicial, la temperatura del medio ambiente, el calor de reacción estándar, el CP del compuesto A y el incremento de CP, en este caso es, bueno, que el CP cae 9 joules entre mol Kelvin, porque seguramente los productos tienen menos capacidad calorífica que el reactivo. Si nos vamos por el balance molar de materia, la reacción lo podemos escribir como A produce B más C, y el balance molar se convierte en la derivada de la conversión con respecto al volumen, es igual a menos la velocidad de reacción de A entre F a 0. Entonces, esta es la velocidad de desaparición de A, la que vimos en la filmina pasada. La ley de velocidades, entonces menos RDA es igual a K por CA. De la estequiometría, tenemos que recordar que como estos son gases, pero nos dicen que la caída de presión es despreciable, yo tengo que saber que la concentración en cualquier momento o en cualquier pedazo del reactor se puede escribir como la concentración inicial de A por 1 menos X entre 1 más epsilon X por la razón de la temperatura inicial entre la temperatura en ese punto, ¿ok? Entonces, si combinamos todas estas leyes, nos va a dar que la derivada de la conversión con respecto al volumen va a ser igual a K entre V0 por 1 menos X entre 1 más X, en este caso epsilon es 1 porque A entra puro y tengo 2 moles que salen como productos por cada 1 mol de reactivo, entonces aquí epsilon vale 1 y nos quedamos con la diferencia de temperaturas. Para la energía tenemos esta ecuación que va a ser el término del calor intercambiado con el medio ambiente, en este caso es el coeficiente global de transferencia de calor por el área específica de transferencia del calor, es decir, la superficie del tubo, por la temperatura del ambiente menos la temperatura dentro del tubo, más lo que genera o libera la reacción química, en este caso si es endotérmica es la energía que necesita la reacción para que suceda, entre los moles, el flujo molar de A por su CP más la conversión por el delta CP. Sabemos que el calor de reacción en cualquier punto se puede calcular como el calor de reacción estándar más delta CP por la temperatura en ese punto menos la temperatura de referencia. Recuerden que la temperatura de referencia siempre es 25 grados Celsius, pero si estamos utilizando kelvins, entonces va a ser 298. Evaluamos los parámetros con las constantes que nos dieran y nos dicen que
K en cualquier temperatura va a ser igual a 3.58, que era el valor de la K1, la temperatura que nos lo dieron, por la exponencial de 34.222 por 1 entre menos 1035, que era la temperatura a la cual midieron esa K, menos 1 entre T, perdón, y el área específica de transferencia de calor, que es, en este caso tenemos un tubo de 1 pulgada, va a ser 4 entre ese diámetro, y tenemos entonces el área específica de 150 metros a la menos 1. Esa es la descripción del problema. Entonces sí está bastante larguito. Lo más importante que tienen que saber de aquí es que existen una serie de ecuaciones, hay 2 ecuaciones diferenciales ordinarias que hay que resolver simultáneamente y no las puedo resolver a mano porque una depende de la otra. Entonces normalmente agarramos el Polymath y las ponemos las ecuaciones y el Polymath lo resuelve. Pero algunas veces tienes una computadora que no puede correr Polymath o el Polymath no corre y no sabes por qué, porque te da ceguera de taller y no encuentras el error en ninguna parte. En ese momento lo puedes hacer en Excel y darte cuenta, de repente una variable se te está yendo a infinito y pues ya te va a dar un error gigantesco numérico. Y es porque le cambiaste un signo, se te olvidó un punto y cosas que no ves en el Polymath. Por eso es a veces muy importante hacerlo a mano. Entonces, para eso nosotros agarramos un Excel, agarramos cualquier Excel y vamos a anotar en la parte de arriba. Bueno, a mí me gusta, a lo mejor ustedes lo prefieren poner en una hoja aparte e ir calculando todos estos números de uno por uno. A mí me gusta tenerlos aquí arriba porque si yo cambio una de estas variables, una de estas constantes, automáticamente se cambia todo, están relacionadas unas con otras. Por ejemplo, el problema del libro nos decía que el flujo másico de A inicial era 78.5 kilogramos por hora. Entonces, con el peso molecular de la acetona, yo puedo cambiar eso a flujo molar de A. Entonces, por ejemplo, este dato que les da el libro de que, bueno, el flujo molar de A es de 0.376, pues sí es ese dato, pero si se fijan, y yo le aumento aquí los decimales, había más decimales involucrados. Por eso a veces es mejor tener los datos principales y de esos ir sacando todos los demás. Nos da la presión inicial, con la cual se calcula la concentración inicial de A, el flujo volumétrico, etcétera, etcétera. Todos estos datos yo los voy calculando y tengo aquí todos los datos del problema. Bueno, ¿qué sucede? Tengo 2 ecuaciones diferenciales, esta azulita y esta naranjita. Tengo 2 incógnitas, la conversión y la temperatura. Mi variable independiente es V. Quiere decir que yo el volumen, delta V, yo lo puedo estar modificando a mi gusto. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacer que mi volumen total, que me habían dicho que era de 5 litros, aquí lo tengo, lo voy a dividir en cachitos. Yo agarro mi tubo y lo parto en muchas rebanadas. Yo dije que lo iba a repartir en 100 rebanadas, ¿ok? Entonces, cada delta de volumen de mi rebanada es de 0.00005 metros cúbicos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Maestra, ¿nos va a compartir ese Excel o vamos creando uno? Pues mira, lo puedes ir haciendo en tu computadora a la par para que como que lo practiques. Sin embargo, sí se los voy a subir para que lo tengan ahí en el Blackboard, por si se les pasó algún dato. Lo que necesito que entiendan mejor es el razonamiento detrás de cómo se hizo ese Excel. ¿Vale? Okay. Aquí les voy a poner en mi hojita, en mi whiteboard, cómo funciona el método de Euler. Euler dice que yo no tengo ecuaciones diferenciales, sino que yo tengo
incrementos. Entonces, en vez de tener dx, ay Dios mío, qué feo. A ver, me voy a poner este, se va a ver medio ridículo, chavos, pero me pongo un guante y ya puedo escribir mejor. Dx entre dv. Dice Euler, vamos a hacerlo esto incrementos, entonces esto es igual a tener delta x entre delta v. Y yo sé que delta x va a ser x2 menos x1 entre delta v. Y eso tiene un valor. Era menos r de a. Es una función entre f a 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice Euler? Yo ya puse mis condiciones iniciales. Lo que va a suceder es que con esas condiciones iniciales voy a calcular el siguiente punto. Yo voy a fijar, ya tengo x1, entonces yo quiero saber cuánto vale x2. x2 va a ser igual a x1 más r de a menos r de a entre f a 0 por delta v. Entonces, aquí hay tres cosas importantes. Cada uno de los datos se va a calcular con la función, primero que nada, con la celda anterior, con el delta v que yo fijé y con la función. Entonces, tengo, la forma general sería x n más 1 es igual a xn más la función evaluada en xn por delta v, o en este caso por el incremento que yo le voy a llamar a ese incremento, esto le voy a llamar h. Eso es como se programa, o ese es el razonamiento matemático de Euler. ¿Hasta aquí está claro? ¿Y por qué es positivo? O sea, ¿por qué es x1 más RA y no es x1? Es más menos RDA, pero mis numeritos, déjame lo vuelvo a escribir para que quede un poquito más bonito. Más, menos, menos, ¿por qué? Bueno, menos, no lo puedo escribir. Ay, que no. No te preocupes, déjame, le pongo aquí. Es que, pues no, si lo prendo funciona, ¿verdad? De esas cosas que dices, ¿por qué no jala? Pues préndelo. Ahí está. Se queda igual la expresión. Entonces, nada más el segmento anterior más la función evaluada en la variable anterior por ese incremento que tú fijaste. Entonces, yo fijé un incremento de una centésima parte del valor del volumen total. Ustedes pueden fijar un incremento de lo que ustedes gusten. Vamos a programarlo entonces. Ya tengo mis valores iniciales. Volumen inicial 0, conversión 0, temperatura es igual a la temperatura inicial. En este punto me conviene calcular las variables K y RDA porque van a estar cambiando. A mí me dijeron que K inicialmente vale 3.58. Eso está calculado. Esta es una fórmula a esa temperatura. Me la habían dado en el problema. Y RDA, o menos RDA es igual a K, esto de aquí, por CA, pero en este punto es igual a CA0, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ese nada más vale para el primer punto. El segundo punto
fíjense, voy a calcular el siguiente variable X. Ese variable va a ser igual a la anterior más la función evaluada en el punto anterior, que era, fíjense, menos RDA entre F a 0, entonces es esta de aquí, entre F a 0, que esa no cambia, le pongo ahí F4 para que se me pongan los signos de peso y no se mueva. Y todo esto va a ser multiplicado por mi incremento delta V, que ese tampoco va a cambiar. Entonces yo tengo mi nuevo valor de X. Para la temperatura, voy a tener la temperatura anterior más la función evaluada con los datos de la fila de atrás. Voy a ponerle varios paréntesis porque voy a necesitar aquí unos que otros. Tengo en esta casilla U por A ya multiplicado. Ese se va a quedar fijo. Que multiplica la temperatura del medio, que tampoco se mueve, entonces lo fijo. Menos T, pues la T anterior. Eso más, entre paréntesis, RDA por menos el calor de reacción. Entonces aquí le voy a poner menos el calor de reacción, pero el calor de reacción cambia en cada punto. Lo puedo calcular como el calor de reacción estándar, que ese no se va a mover. Y como es menos el calor de reacción, también tengo que ponerle menos aquí al delta Cp. Delta Cp por, me falta ese dato. A ver, pero me lo voy a buscar acá. T menos TR. Ay. Maestra, una duda. Dime. ¿Esa es una fórmula que es fija o la derivamos de los datos del problema? ¿Cuál de las dos? ¿La naranja o la azul? La de la T. La de la T es del problema, porque abajo debería ser la sumatoria de FDI por CPDI, pero a mí me conviene ponerlo todo en términos de A, y nada más en este problema nada más tengo una A y entonces pasa eso. Ah, ok. Pero sí, ahí debería ir CPDA o la sumatoria de teta de I por CPDI, o sea, todo lo que entró, y lo más X por delta CP. ¿Vale? Okay. Miss, ¿qué está pasando en este de heat of reaction? ¿Qué está pasando en el heat of reaction? A lo mejor, déjenme les pongo la fórmula de nuevo para que se acuerden. Esta es otro filminita. Ahí está. En el heat of reaction me lo pide la fórmula en ese punto. Y acuérdate que el calor de reacción cambia con la temperatura. Entonces yo no estoy a la temperatura estándar, que es esta bolita, que es la que calculamos con los calores de formación a 25 grados Celsius. Entonces, si yo quiero el calor de reacción en cualquier temperatura, lo que yo tengo que hacer es utilizar el calor de reacción estándar más delta Cp por la temperatura en la que me encuentro menos la temperatura de referencia. La de referencia nunca se mueve, 25 grados Celsius. En este caso, como estamos usando Kelvin, tienes que ponerle 298. Ah, ya, gracias. De nada. Entonces, déjame, me regreso al Excel. Share screen. Excel. Y ahora sí, vamos a terminar. Ya terminé con mi calor de reacción. Entonces, ya puedo cerrar el paréntesis. Y eso lo voy a dividir. Paréntesis rojo. Lo voy a dividir entre paréntesis F a 0, que no se mueve, que multiplica entre paréntesis Cp de A, que tampoco se mueve, más X, que es el anterior, que multiplica el delta Cp, que tampoco se mueve. Ahora, si cierro paréntesis, y todo eso se multiplica por el delta V, que tampoco se mueve.
Entonces, tengan mucho cuidado, chavos. Esta fórmula de la segunda, del segundo renglón es al que le tienen que poner muchísimo cuidado. Pero si lo hacen bien, nomás lo tienen que hacer una vez. O sea, ahí tengo mi primera temperatura. Bajó a 1032 porque esta es una reacción, como lo dice aquí, endotérmica. Me está robando energía. Entonces, ahorita el sistema de calentamiento no me está ayudando para nada y bajó la temperatura. Vuelvo a calcular K. En este renglón K va a ser igual a K1, que va a quedar fijo, por el exponencial de, era 34, 32. 34,2222. A ver, espérame, Sí, déjame me fijo. sí, es así. Ah, ok. Y luego, por que multiplica 1 entre 1035, que era la temperatura inicial, es más, los voy a poner aquí, menos 1 entre T, pero aquí, como es la K de este renglón, voy a agarrar la temperatura del renglón. Las únicas que se calculan con el renglón anterior son las casillas que están en gris. ¿Vale? Entonces, aquí ya tengo una K diferente. Y la velocidad de reacción de A va a ser igual aquí, acá, por CA, pero CA ya no es CA0. ¿Qué es? CA0 por 1 menos X. Sí, y todo el chorizo además, ¿te acuerdas que era CA0? Eso lo voy a fijar. Por 1 menos X, y agarro la del renglón, entre 1 más epsilon, que era 1 más X, por T0, entre T. Todo eso era CA0, digo, perdón, CA. ¿Ok? Entonces ahí tengo K por CA y le doy Enter. Y obviamente la velocidad de reacción bajó un poquito. Si está bien programado esto, ustedes, obviamente el volumen va a ser el volumen anterior más el delta, y esto sí está la fórmula para abajo corrida. Yo selecciono este, le doy doble clic y listo. Obviamente esta gráfica está referenciada a X y a T. Es una gráfica de dispersión con estas variables. La variable independiente es el volumen. X está aquí en azulito, T está aquí en naranjita. Y puedo ver cómo cae la temperatura primero, porque es muy rápida la reacción en un principio y es endotérmica. Y luego el sistema de calentamiento empieza a hacer que vuelva a subir la temperatura. Y aquí pueden ver cómo la conversión de repente sube como un poquito más rápido y luego se va casi, creo que constante. Los valores finales de la función es X, casi llega al 40% de conversión, y T alcanza una temperatura final de 1029 grados.